Vamos a iniciar este día 11 de marzo, domingo 11 de marzo, que el Señor ha creado y este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Y a mí siempre me gusta entender esa frase de dos maneras. Nos gozaremos en Él, o sea, en este día, y nos gozaremos en Él, en el que creó este día, ¿verdad? Y qué mejor manera de gozarnos que estar a los pies del Maestro, a los pies de Jesucristo, escuchando su palabra y recibiendo de Él la instrucción, recibiendo de Él lo necesario para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo en nuestra relación con el Señor. ¿Cuántos tienen ese deseo? ¿Cuántos vienen con esa disposición? Por esa razón me imagino que estás aquí, ¿verdad? Yo sí vine aquí por esto. Y yo tenía varias ideas de qué compartir el día de hoy. Ya hasta había preparado algo, pero orando en la semana el Señor me habló algo muy diferente a mi corazón. Y es una predicación que busca sobre todo que tú y yo nos activemos, despertemos a hacer la obra a la que Cristo nos ha llamado. Es una predicación en la que dice el Señor: esta iglesia me ha hecho muchas preguntas, quizá cuestionamientos, quizá hasta quejas. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Especialmente en el sentido de la congregación. Señor, ¿por qué viene gente y no permanece? Señor, ¿por qué no crece el número de la iglesia? Señor, ¿por qué no crece también en madurez, en conocimiento, verdad? Y entonces el Señor me dijo que pues tenemos que volver en algunas cosas a los fundamentos para volver a hacer las cosas como a Él le gusta que las hagamos, o más bien hacer las cosas dejando que Él las haga. El título de esta predicación es: en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. El propósito de esta pequeña enseñanza que el Señor nos da es entender la manera en que Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, la manera en que Dios nos ha mandado a extender su reino, para que como siervos y colaboradores de Dios logremos cumplir el propósito de la iglesia, la razón por la cual Dios instituyó la iglesia, con respecto a las naciones, y así poder glorificar al Padre. Porque muchas veces las iglesias dejamos de leer, dejamos de oír la voz de Dios, empezamos a inventar formas, estrategias, maneras en que se deben hacer las cosas, cuando que es tan sencillo como volver a lo fundamental: oír la voz de Dios, oír la palabra del Señor. Entonces ese es nuestro propósito, que logremos entender de nueva cuenta a qué nos mandó el Señor, pero también de qué forma quiere que lo hagamos, para que esta iglesia, por lo menos esta, pero esperamos que esto pudiera ser para toda la iglesia verdadera de Jesucristo, cumpla el propósito y razón por la cual Dios nos llamó. Dios no nos llamó solamente a reunirnos porque sí, no nos llamó a leer la Biblia nada más porque sí, no nos llamó a ser cristianos, a seguir sus enseñanzas nada más porque sí, nos dio un propósito, un objetivo. Tenemos dos textos centrales, y estos dos textos son las dos citas de la pesca milagrosa de Jesucristo con sus discípulos. El primero que vamos a leer, y los vamos a leer los dos completos y ya después pues vamos explicando un poquito, es Lucas 5 del 1 al 11. Lo voy a leer pausadamente, con calma, igual la siguiente cita, y procura leer con atención para que vayas entendiendo lo que está escrito, o escucha con atención si te gusta escuchar en la predicación más que leer. Lucas 5 del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho,
El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero que leamos ahora Juan 21 del 1 al 11. Este pasaje de Juan no es paralelo, no es el mismo evento, es otra situación similar a lo que acabamos de leer en Lucas. Y solo estos dos pasajes narran este milagro de parte del Señor. Juan 21 del 1 al 11. Juan 21, 1 al 11 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Regresamos a la cita de Lucas, pero leyendo estas dos ya vamos a tener mucho contexto de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy y de lo que ya habló a mi vida en esta semana. Lo primero que debemos entender, y lo puedes ver ahí en el versículo 1, dice que estaba Jesús en el lago de Genezaret, o en el mar de Galilea, o en el mar de Tiberias, es lo mismo si lo encuentras descrito de esta forma. Estaba él predicando y enseñando, y dice que la gente se agolpaba, iban en multitudes para oír la palabra de Dios que Jesucristo les estaba predicando, les estaba compartiendo. Lo primero que Dios nos enseña es que para el evangelismo, para la predicación del evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación y que esto tenga resultado, lo primero que debemos entender es que Cristo es el centro de todo. Jesús es el centro de todo. Él es lo principal, Él es lo más importante, Él tiene el primer lugar. La palabra viene de Él. Los ojos deben estar puestos en Él. La iglesia, los siervos, tú y yo somos de Él. Y la cosecha o pesca que será entregada también es de Él. Entonces, como dicen Romanos, ¿verdad? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. También la Biblia dice que por medio de Él y para Él son todas las cosas en Colosenses. Entonces, eso es lo primeritito que nosotros como iglesia, el que realice la labor de evangelista, llamado por el Señor, pero cada uno de nosotros, al ser llamados como embajadores de Cristo en el ministerio de la reconciliación a llevar el evangelio de Cristo a toda criatura, lo primeritito que debemos entender es eso: Jesucristo es el centro de todo. Amén. Segundo, ahí el Señor estaba enseñando y vemos que ahí en el versículo 3 llama a Simón, dice ahí que es Pedro. También dice más adelante, narra que estaba ahí otros con Pedro, y estaba Juan y estaba Jacobo, que eran también pescadores, y los llama. El Señor no solamente estaba predicando o enseñando para que se convirtieran o para que recibieran las buenas nuevas del evangelio. El Señor estaba
enseñando más allá. Sabemos, hay muchos pasajes en donde estuvieron muchas horas con el Señor, por ejemplo, donde está la multiplicación de los panes y los peces, que es la alimentación de los 5,000 después de los 4,000. Estuvieron muchas horas escuchando al Señor. Entonces no solamente les hablaba con respecto a la salvación, sino les hablaba muchas cosas con respecto al reino de Dios. Por ejemplo, las bienaventuranzas, el sermón del monte, pues habla muchas cosas con respecto al reino de Dios. El evangelismo es solamente la primera etapa de dos, que estas dos etapas completan el mandamiento de Jesucristo de Mateo 28, 19 al 20. Ya hasta de memoria te lo sabes. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Este es Jesucristo. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos mandó a esto, ¿verdad? Empieza diciendo, id, vayan. Es un mandamiento de parte del Señor. Pero el evangelismo solamente es la primera etapa de estas dos que completan el mandamiento de Jesús, de esa gran comisión que le llaman. La segunda etapa es el discipulado, y es lo que el Señor Jesús también estaba haciendo. No solamente les habló y los dejó, sino les habló y se quedó con ellos para enseñarles más, para que crecieran, para que no fueran solo convertidos, sino discípulos de Jesucristo, alumnos, seguidores de Jesucristo. No se debe ejercer una sin la otra. Y muchas veces en el evangelismo esto nos falta. Le hablamos a alguien de Cristo, a lo mejor recibe y lo abandonamos, ¿verdad? No lo traemos a la iglesia, o nosotros no tomamos responsabilidad. Mira, te voy a regalar una Biblia, te voy a enseñar, léete este pasaje, te voy a traer un material, o voy a estudiar junto contigo, y los dejamos abandonados. Imagínate como un bebé recién nacido y lo dejaran ahí en la calle, ¿verdad? Pues está indefenso, está expuesto, ¿verdad? A peligros, a daño, a la muerte. Así es un recién nacido espiritual también. Entonces no se debe ejercer una sin la otra, pues el evangelismo atrae a Cristo a nuevos discípulos, pero el discipulado prepara a nuevos evangelistas, es decir, a nuevos pescadores de hombres. El mandamiento del Señor, para que se cumpla y para que dé resultados y frutos, pues tiene que hacerse de manera completa. Para eso está también la iglesia. El evangelismo, pues ¿dónde lo realizamos? Allá afuera. Yo una vez fui a una iglesia en donde se paró una persona y empezó a evangelizar a todos. Me quedé pensando, dije, bueno, pero si no somos cristianos ya todos los que estamos aquí, ¿para qué nos evangeliza? Mejor allá afuera, ¿verdad? Allá está la necesidad de Cristo, la necesidad de salvación, ¿verdad? Y la iglesia, por el otro lado, la iglesia tiene la obligación de discipular. Es uno de los propósitos de la iglesia, es una de las razones por las que tú estás aquí, ¿verdad? Para que tú seas discipulado y seas preparado para entonces poder llevar el evangelio a otros. Por eso les decimos, vengan, oren, porque aprenden. Es que no vengo porque no sé orar. Bueno, pues ven, oras y entonces aprendes, es al revés, ¿verdad? Es que yo no conozco tanta Biblia, por eso no llego a la escuela de crecimiento espiritual. Pues ven a la escuela de crecimiento espiritual para que conozcas más Biblia, ¿verdad? Es que yo no le hablo a otro porque no me sé muchos textos. Pues apréndete los textos de aprendizaje. Todo lo que se hace en la iglesia tiene un propósito, desde los pequeñitos hasta la predicación, ¿verdad? Entonces aprovecha de todo eso, porque ese es el propósito para el cual Dios instituyó la iglesia, para hacer discípulos de Jesús. Pues aquí vemos una escena en donde Jesús a los que le seguían, incluyendo a sus discípulos más cercanos, les continuaba enseñando la palabra de Dios. El Señor Jesús estaba haciendo discípulos, no solamente evangelizando. Jesús le pide a Simón o Pedro que bogue mar adentro. Le da una instrucción, una orden, ¿verdad? Vete más adentro. Ya estaban ellos en ese punto en la orilla, estaban en ese momento hasta lavando sus redes, dice, se habían cansado, habían buscado toda la noche, no habían encontrado nada, pero Jesús le pide a Simón, boga mar adentro, vuelve a sacar tu barca y ve a donde yo te digo. En esta ocasión es allá, más lejos, no te quedes en la orilla, sino boga mar adentro. Y le da una segunda instrucción, un segundo mandamiento: echa las redes para pescar. Ay, Señor, ya hasta las lavamos. Echa las redes para pescar, dándole una instrucción en su carácter de maestro. Pedro podría decir: si tú eres carpintero o eres el hijo del carpintero, yo soy pescador,
¿por qué me vienes a decir qué hacer, verdad? Pero Jesucristo aquí no estaba en carácter de carpintero o de hombre, sino estaba como maestro, ¿verdad? Dando una instrucción. Entonces también debemos entender que la voz de Dios y la palabra de Dios es la voz del maestro. Él sabe más que nosotros, Él sabe mejor que nosotros. Porque a veces pensamos que nosotros le vamos a ayudar a Él. No es así, nosotros necesitamos la ayuda de Él para poder lograr las cosas. Y ahorita vamos a ver más a profundidad esto. Y muchas veces decimos, pues yo lo hago de esta forma para ayudar a Jesús. Miren, no se preocupen por Él. La Biblia dice que Él no se fatiga ni se cansa. Él tiene todo el poder, toda la sabiduría, y nosotros somos los que necesitamos de Él, y ahorita vamos a entender esto. Pedro le responde que ellos habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada. Pero inmediatamente piensa Pedro, rectifica y le dice, y por eso ese es el tema de esta predicación, más en tu palabra echaré la red, en tu palabra, porque tú lo estás diciendo. Yo soy pescador, tengo experiencia, ya fui, sé en dónde están los peces en esta temporada, no encontré nada, no fui flojo, me esforcé, trabajé toda la noche, pero no logré sacar nada. Pero ¿sabes qué? Confío más en tu palabra que en todo lo que yo sé o en todo lo que yo pueda hacer. Confío más en ti y te voy a creer. Es un acto de fe y es un acto de obediencia. El que envía es Dios. Él sabe el momento, Él sabe el lugar, Él sabe la circunstancia en que se debe realizar la labor. Ellos conocían muy bien el mar de Galilea o el lago de Genezaret, como dice aquí. Sin embargo, el único que sabía el lugar y la hora para la buena cosecha era el Señor Jesucristo. Ellos en otra ocasión habían pescado, es obvio, de eso vivían, ¿verdad? Pero en esta ocasión el Señor no les permitió que pescaran nada porque quería enseñarles algo superior, algo más poderoso, algo más grande que solamente pescar peces, valga la redundancia. Porque finalmente le dijo, esto es un ejemplo solamente, yo te quiero hacer pescador de hombres. El único que sabe perfectamente el lugar y la hora para la buena cosecha es Jesús. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, orar, clamarle a Él y oír su instrucción para decirle, Señor, ¿en dónde están, voy a cambiar de ejemplo, los campos blancos? ¿En dónde está la buena cosecha? ¿En dónde están los peces, Señor? Heme aquí, envíame a mí. A donde tú digas, Señor, yo voy a ir, voy para acá, voy para allá. ¿En dónde? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? Porque a veces es una cuestión de tiempo también, ¿verdad? Yo lo viví con un compañero de la escuela que desde el primer semestre le hablé de Cristo y no quiso nada, y de pronto en noveno semestre él se acercó y me dijo, pues, ¿te acuerdas que una vez me habías dicho? Vuélvemelo a explicar, y recibió a Cristo. Entonces dices, bueno, Señor, gracias, porque no fue 8 semestres atrás el tiempo en que él creyera y recibiera, pero ahí quedó semilla, tú preparaste corazón y una vez más, Señor, lo trajiste y él pudo recibir al Señor. Él es el que conoce la hora y el lugar para la buena cosecha. El Señor dijo, y tú y yo lo conocemos en Hechos 1:8, que le seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra por el poder del Espíritu Santo. Sí dijo esto el Señor, ¿verdad? ¿O no? ¿No está en tu Biblia? En la mía sí. Hoy tú y yo estamos pues en Naucalpan, en San Andrés Atoto, ¿verdad? Sin embargo, estamos aquí porque el Señor nos ha puesto aquí. Él nos ha enviado aquí con un propósito. Yo alguna vez escuché, voy a hacer aquí una defensa de nuestro pastor, el hermano Ernesto está en el Teatro Gama porque le queda cerca de su casa, le queda cómodo. Pero se le olvidó a quien dijo eso, los 35 años que hizo misiones en la Sierra de Oaxaca, o los 5 años que todos los sábados con sus hijos chiquitos fue a pastorear la iglesia en Tultitlán, o todos los años que la iglesia estuvo en Tacuba, en una delegación que no es en la que vive el hermano Ernesto, ¿verdad? Entonces, el hermano Ernesto y esta iglesia no se ha movido por el deseo o la voluntad de un hombre o de un consejo de ancianos. Se ha movido por la voluntad de Dios, porque vamos a donde Dios nos envía con un propósito de parte del Señor. Hoy nosotros debemos darle gracias a Dios porque estamos aquí, porque movió Dios las circunstancias para traernos a este lugar, a esta colonia, para traernos a este municipio en específico, porque Dios ha hablado palabra a esta iglesia que Él quiere que conmovamos desde este lugar, desde este punto en específico, al municipio, al estado y a la nación. Y yo creo que así ha sido, ¿verdad?
A los que nos ha faltado fe o los que ponemos dudas o quejas o incredulidad, somos nosotros, pero Dios ha cumplido, porque Él ha mostrado esto a través del testimonio de esta iglesia. También yo me acuerdo que todas las semanas, cuando éramos pequeñitos, mi papá trabajaba en la fábrica, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, y de ahí llegaba y comía. A mí me gustaba sentarme a comer con él, comía también con mis hermanos, pero yo le decía a mi mamá, guárdame la mitad porque quiero comer con mi papá. Y después de eso, él se iba a los pueblitos de Hidalgo a predicar, ¿verdad? Porque Dios lo había enviado. Y si Dios te envía, va a tener un fruto. Si tú te envías, pues mira, puede que funcione, puede que no, y lo más probable es que no. Pero si Dios va contigo, el Señor, y ahorita es el punto central de lo que vamos a entender, es el que va a hacer que haya esos frutos. Esas iglesias en Hidalgo, esas iglesias en Oaxaca, Tultitlán hoy es una iglesia fuerte, sólida, que muchos de nosotros conocemos. Bueno, esa fue fundada con la oración y con el esfuerzo del hermano Ernesto y de los hermanos fundadores de esta iglesia, y de pastorear esa iglesia el sábado y venir el domingo a pastorear esta, ¿verdad? Un doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a hacer eso. Tú estás aquí porque Dios te mandó también a estar aquí. Entonces tú tienes que entender que Dios te tiene aquí con un propósito. Tú no estás de aquí nada más pues porque sí, o de a gratis, o ahora sí que porque me convino o porque me quedo cerca. Tú tienes que buscar en el Señor cuál es el propósito por el cual Dios te tiene en este lugar. Dios te tiene aquí con un propósito y nos tiene como iglesia con un propósito. Aquí se dieron dos órdenes en la cita de Lucas. Ve mar adentro, es decir, no te quedes en la orillita, y echa la red para pescar. Pedro, a pesar de mirar las circunstancias, pues rectifica y obedece a la voz del maestro. Tuvo fe, ¿verdad? Porque ya vimos que le dijo, en tu palabra echaré la red. Pero Pedro es honesto al reconocer y le dice al Señor, nada hemos pescado. Pero luego viene entonces, rectifica y viene un segundo paso, pero en tu palabra echaré la red. Pero hay ahí escrito una tercera cosa, en el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho. Estas tres cosas tú y yo tenemos que hacer para permitir la obra del maestro en nuestras vidas y que sea Él el que dé el fruto y que sea Él el que dé la bendición. Uno, reconocer nuestra debilidad y nuestros limitantes. Hay que reconocerlo, hay que quitar de nosotros orgullo, soberbia, vanidad, presunción, pensar que somos mucho. Jeremías 9 dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, ¿verdad? Que seamos humildes delante del Señor, de reconocer nuestra debilidad y nuestras limitantes. Señor, por nosotros mismos no podemos. Es más, yo en esta hora reconozco delante del Señor nuestra incapacidad como iglesia, como siervos, de cumplir la obra que el Señor nos ha mandado, específicamente o especialmente hablando hoy del evangelismo. Yo reconozco que nos hemos quedado cortos, que nuestros esfuerzos han sido vanos, que ha sido poca la siembra, para vergüenza nuestra, y poca la cosecha. Lo segundo es oír y tener fe en la voz del maestro, porque él le dijo, en tu palabra echaré la red. Lo oyó y le creyó. Y lo tercero es obedecer, cumplir o hacer la instrucción de maestro, porque dice, habiéndolo hecho. Dijo, no, el Señor me dijo que fuera hasta lo más profundo del mar, a la parte más profunda, al centro del lago, pero no, me quedé en la orilla, porque Él no sabe, los peces están aquí cerquita, yo los vi, ¿no? Entonces, él obedeció, tuvo una fe total en el Señor y cumplió la instrucción del maestro tal cual se lo dijo. En el evangelismo tú y yo debemos entender que sin Jesús nada vamos a lograr. Ellos eran pescadores expertos, pero en ambos casos, también en la otra cita de Juan 21, tuvieron la necesidad de la presencia del maestro y de la palabra del maestro para lograrlo. Lo que aquí el Señor Jesús nos quiere mostrar es que en la obra del reino, en este caso en la pesca de almas, en la pesca de hombres, sin Él nada podemos hacer. Hay muchas cosas que tomamos, estrategias, esto, el otro, copiarle. Mire, esa iglesia tiene muchos, pues ¿qué estrategia tomó? Vamos a copiarla. Y todo ese tipo de cosas nos pierden en esfuerzos vanos, en esfuerzos inútiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel mundo, pues las cosas podrían funcionar con estrategias del mundo, pero esto no es el mundo, esto es el reino de Dios.
Esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Y aquí las únicas estrategias que funcionan, los únicos planes, los únicos programas, las únicas maneras de hacer las cosas que funcionan son las de Jesucristo, son las de Dios. Porque la iglesia de Jesucristo no está bajo las reglas de este mundo. La iglesia de Jesucristo está bajo las reglas de Jesucristo. Vamos a leer Juan 15, 4, 5 y 8, para que entendamos que sin Él nada podemos hacer en cuanto a la obra del Señor y para poder dar fruto. Juan 15, 4, 5 y 8, dice la palabra del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Repite conmigo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Otra vez, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No podemos llevar fruto por nosotros mismos, necesitamos permanecer en Él. El que permanece en Él, dice ahí, lleva mucho fruto. Porque separados del Señor, separados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. En esto dice ahí al final, leímos, es glorificado el Padre. Es decir, que el discípulo, el servidor, el que está ahí echando la red, es para gloria del Padre. Y también el fruto es para gloria del Padre. Esto derrumba muchas actitudes que hay en la iglesia de vanagloria, de presunción, de decir, mira qué grandes somos, mira cuánto tenemos, mira lo que logramos, mira en qué poco tiempo. Ahorita vamos a ver más adelante otras citas de Corintios. Toda la gloria tiene que ser para el Señor Jesucristo. Y nosotros cuando salgamos a pescar, cuando salgamos a hacer la obra del Señor, debemos ya tener eso en mente. Señor, todo lo que yo haga sea para tu gloria. Si yo hablo tu palabra, sea para tu gloria. Si voy a trabajar para tu reino, sea para tu gloria. Si yo voy a llevar, Señor, a almas nuevas a Jesucristo, que sea para tu gloria, Señor. Se los voy a decir en un ejemplo muy claro. Aquí sucede mucho, en esta iglesia sucede, y en general en las iglesias cristianas, que se hacen de novios o novias del mundo y después dicen, lo quiero convertir. Y además lo quieren convertir para ellos, cuando que uno debería decir, si fuera ese el caso, la circunstancia, Señor, lo quiero convertir, le voy a hablar de Cristo para ti, que sea para ti, Señor, que sea para tu gloria, que te ame, que te conozca, que te sirva. Pero lamentablemente, y sobre todo en los jóvenes se ve mucho esto, que dicen, bueno, lo voy a traer para que se convierta para mí, para que yo tenga un novio cristiano, para que yo tenga una novia cristiana. Eso está mal, porque eso no es entonces para la gloria del Señor, es para tu satisfacción. Alguna vez en la iglesia una hermana oraba mucho, hace muchos años, porque su esposo se convirtiera. Y lloraba y le decía al pastor, que mi esposo se convierta, es que yo quiero un hombre cristiano. Y entonces, pues el Espíritu hizo la obra y este varón se convirtió. Y se convirtió con fervor, se convirtió de todo corazón. Y el hermano asistía a los estudios del martes y a las oraciones de los viernes. Y estaba en todos los cultos especiales, iba al tiempo apartado para Dios. Y no faltaba los domingos y era bien fiel en sus diezmos. Y la hermana se acercó con el pastor y le reclamó: yo estoy enojada, pastor, con usted y quiero reclamarle. Porque mi esposo se la pasa en los estudios y diezma y viene los domingos y no sé qué. Y yo quería un esposo cristiano para mí. Y ahora mi esposo todo el tiempo está en la iglesia, o todo el tiempo está hablando de Dios, o todo el tiempo está leyendo la Biblia. Y yo no quería eso. Yo quería pues un esposo bueno, un esposo que no me maltratara, un esposo que me tratara bien, que fuera responsable en la casa. Pero no eso, ¿verdad? Entonces esta hermana no quería el fruto para la gloria del Señor, lo quería para ella. Nosotros cuando salgamos a pescar debemos tener bien clarito que lo que tú hagas y el fruto que resulte deben ser para la gloria de Dios, son para la gloria de Dios. ¿Cuál es el resultado de reconocer nuestra debilidad, de oír, tener fe en la voz del Señor y de cumplir esto, con esta sentir en nuestro corazón que sin Él nada podemos hacer? Lo que está aquí escrito: una pesca milagrosa, una gran cantidad de peces. El evangelismo no es para llenar templos. El evangelismo no es para hacer fama. El evangelismo es para extender el reino de los cielos en esta tierra.
Es para salvar almas para Cristo, como un día alguien a ti te habló y entonces tú fuiste salvo y ya no estás más en condenación y no vas camino al infierno, sino vas camino al cielo. Para eso es el evangelismo, para que tú lleves a otro a ese mismo camino de verdad y vida que es Jesucristo. No es para fama, no es para gloria, no es para riquezas propias. La pesca milagrosa la da Jesús. El fruto lo da el que permanece en Jesús. Por lo tanto, la gloria pues es para Jesús. Acompáñame a 1 Corintios 3, versículos 4 al 9. 1 Corintios, está en el Nuevo Testamento, porque luego se van a Crónicas. 1 Corintios 3, del 4 al 9. Dice la palabra del Señor. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, no, pues yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El creer que algo es nuestro o que algo es por causa nuestra, lo primero que aquí dice Pablo es una actitud carnal. Si creemos que la obra la hicimos nosotros o que es para nuestra gloria, lo primero que dice, esa es una actitud carnal, no espiritual. Nosotros debemos entender, reconocer que no somos nada delante del Señor. Lo único que alcanzamos a hacer, que reconoce Pablo, es que somos servidores, somos siervos, somos esclavos del Señor, pero no somos nada más que eso. Y además somos siervos porque Él nos ha hecho sus siervos, porque somos esclavos por amor de Jesucristo. Él fue el que pagó con su sangre, Él fue el que derramó su vida, ¿verdad? Él fue el que murió. Nosotros somos de Él por causa de lo que Él hizo, no por merecimiento. También dice aquí que nosotros somos medios que Dios usa para que otros crean. Dice, por medio de nosotros, de los cuales, dice, por medio de los cuales habéis creído. Entonces también tenemos que salir con esa conciencia. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Yo solamente soy un medio que usa Dios, como dice el pastor, un tubo por el cual el Señor hace fluir esa agua de salvación, ¿verdad? Yo solamente soy un conducto para llevar a otros esto. No somos más que medios que Dios usa para que otros crean. Además dice aquí que si alguno hace más o hace menos, esto es concedido por el Señor. Esto rompe comparaciones, competencias, vanidad. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Mi iglesia sí creció, la tuya no. Yo ya tengo un grupote de alabanza, el tuyo está chiquito. Todo ese tipo de cosas son vanas y no glorifican al Señor. Y aquí deja bien claro que si alguno logró hacer más o logró hacer menos dentro del reino del Señor, esto es concedido por el Señor. No tiene que ver con que esa persona o esa iglesia o esa institución tenga algún merecimiento. Dice que unos plantan, es decir, unos evangelizan. Otros riegan, es decir, esos disipulan, por si tú riegas una plantita, pues va a ir creciendo. Pero en ambos o en ambas etapas, como vimos, el evangelismo y el discipulado, el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando en Hechos se da testimonio de que la iglesia estaba en comunión y participaban en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, porque algunos predican que es sentarse a comer nada más, y que perseveraban en la oración y en buscar al Señor, dice que el Señor era el que añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, eso debemos tenerlo bien claro, tanto en el evangelismo como en el discipulado, el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que riega o el que planta es algo, sino Dios que da el crecimiento. Debemos entonces tú y yo hacer el trabajo que nos corresponde, a lo que Dios nos ha llamado como iglesia, y quizá en específico, si Dios te ha dado un ministerio, también ahí en específico en tu ministerio, o en una posición que Dios te ha dado, en esa posición, y eso va más allá de la iglesia, por ejemplo, como padres, o como autoridades, o como jefes, o como maestros, o como hijos también, o como empleados, o como siervos. Y dice aquí que Dios es el que dará, Dios que es justo dará a cada uno la recompensa. Nosotros no debemos estar pensando en eso, debemos pensar en cumplir, en obedecer, en oír y en cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. Dice la palabra que todo tú lo hagas de corazón, sirviendo a Cristo el Señor, y ahí mismo también dice,
porque de Cristo el Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos, ¿verdad? Entonces esa debe ser también la mentalidad. Estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo el reino de Dios. Nosotros solo somos colaboradores de Dios. En el trabajo de la labranza, dice esta cita, o sea, en el campo, o en el trabajo de la edificación, de la construcción de la iglesia, o en el texto que nosotros estamos utilizando, pues de la pesca, ¿verdad? Nosotros somos colaboradores de Dios en la pesca. Es decir, por todo esto, la gloria pertenece a Cristo. Un evangelista, o tú al hablarle a otro que no tiene este pensar en su corazón, no va a dar el fruto que corresponde de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué también debemos quitarnos todo este tipo de pensamientos? Para mí es muy triste. ¿Cuántas personas? Yo vivo en un edificio de departamentos y hasta ahorita no he detectado, puede que una sea cristiana, porque pone en su WhatsApp, gracias Dios por todo, pero no sé. Hasta ahorita no he detectado. Ahorita hay 25 familias viviendo ahí. Y digo yo, Señor, pues son 25 familias que te necesitan. 25 familias que necesitan escuchar el evangelio. Dime cómo, dime cuándo. Enséñame, Señor, en dónde está la pesca para que pueda ayudar a esas almas a recibirte, ¿verdad? Pero piensa en cada uno de ustedes, en su trabajo, en su propia casa quizá, en su cuadra, en su colonia. Aquí, la señora que vive aquí arriba, la señora Adelina, la jovencita que luego está aquí, necesitan de Cristo. El señor que acaba de sacar y meter su camioneta 3 veces, necesita de Cristo. Ellos necesitan de Cristo. Y las iglesias nos estamos peleando para ver a quién nos robamos. Nos estamos peleando para llenar los templos. Y nomás es un recirculadero de cristianos impresionante. Se hizo una campaña hace poco muy grande que se llamaba 1 millón de almas para Jesús. Se buscó hacerlo sin ningún nombre de institución, sin ningún nombre de iglesia, que no se le diera gloria a ningún nombre. Todo se hizo voluntariamente. Los que participaron, grupos de alabanza, predicadores, todo se hizo voluntariamente. Y lamentablemente, igual que Operación Mateo, que se hizo hace unos 10 años aquí en México, cuando se hizo la reunión final o el conteo final, eran muy pocos los que se habían convertido. Era puro cristiano refrito. A mí me pasó, ya se los he platicado, en un evento de evangelismo de un evangelista de Estados Unidos que se llama Carman, y gente de arrebatamiento pasó cuando él hizo el llamado, y yo fui de la oreja, los regresé. Dije, ¿qué estás haciendo ahí? No sé si a lo mejor David estuvo ese día, no estoy diciendo que él haya sido, pero me estoy acordando, ahí en el Palacio de los Deportes, ¿no te tocó? Ahí, porque con él alguna vez estuvimos ahí también. Y ese día pasaron gente de arrebatamiento, bueno, uno era del grupo de alabanza, y yo pasé y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué pasas? Si tú ya recibiste a Cristo desde hace como 20 años. Ah, no, pues es que es para presumir que Carman es mi padre espiritual. Cosas vanas, cosas ridículas, cosas que no tienen sentido. Aún en eso, quien te haya hablado, quien no te haya hablado, gracias Señor por esa vida, gloria a Dios. Pero finalmente, Señor, gracias porque la salvación me la diste tú, no me lo dio esa persona, me la diste tú. ¿Verdad? El que murió en la cruz fue Jesucristo. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que quitarlas de nuestra mente, de nuestro corazón, de competencias, de a ver a quién me vuelo, de a ver esta iglesia qué ofrece para jalar más gente. No, pues la mía tiene cafetería, la mía ya tiene restaurante, no, pues la mía tiene ministerio deportivo, sí, pero la mía tiene equipo de americano, hasta en la liga estamos. Y están buscando la forma de jalar a los jóvenes, de jalar a las mujeres, desayuno de mujeres todos los sábados para que vengan a chismear de sus maridos aquí. Y están haciendo una actividad y otra, como si la iglesia fuera un negocio, a ver cómo convencemos a las almas. ¿Sabes qué estamos haciendo con eso? Alejando a la gente de Cristo y alejando a la gente de la verdad y haciéndoles creer que la iglesia es eso, un club social, un club deportivo o un lugar donde buscar pareja. La iglesia no es eso, el reino de Dios no es eso, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es Jesucristo, el evangelio de Cristo son las buenas nuevas de salvación, es la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. La iglesia de Jesucristo no es un instituto, una institución, una organización, una empresa, un negocio, es un organismo vivo, son piedras vivas, alimentadas por la palabra del Señor, alimentadas por el Espíritu Santo. Él es el fundamento y Él es la cabeza. Nosotros debemos mirar cómo sobreedificamos. Si hubiéramos leído más allá en la cita de Corintios, eso dice. Y sin embargo estamos construyendo sobre lodo, estamos construyendo sobre arena, estamos construyendo paredes chuecas. ¿Y sabes qué va a pasar con las siguientes generaciones? Que todo eso se va a derrumbar.
y eso no sirve de nada. Pero si nosotros construimos en el fundamento sólido de la palabra del Señor y hacemos la obra de evangelismo y hacemos la obra de discipulado como Dios la mandó a hacer, ¿sabes qué va a ser la iglesia? Una iglesia que va a ser columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que va a ser poderosa, firme en el Señor. Una iglesia que va a conquistar la tierra prometida. Gloria a Dios. ¿Por qué te digo esto? Aquí hay un detalle que a lo mejor no notaste. Ellos le hicieron señas a la otra barca para que vinieran a ayudarles a recoger la pesca. ¿Y qué crees? Ambas se llenaron. Las dos barcas se llenaron al grado que le está entrando agua de la cantidad de peces que tenían encima. Y nosotros cuando hacemos la labor de evangelismo, estamos pensando en yo, en aquí, en para esta, en lugar de pensar que es para el reino de Dios y para la gloria del Señor. Te voy a dar 2 testimonios. Cuando el Centro Cristiano Arrebatamiento inició en el año 1976, hubo un despertar evangelístico muy fuerte. Y en los años siguientes, al finales de los 70, principios de los 80, se evangelizó, se repartieron más de 10,000 nuevos testamentos. Gustavo Ramos, aquí presente, es testigo que en la Universidad Autónoma Metropolitana se le predicó hasta el director, yo creo, hasta el último conserje, a todos los alumnos. Hay muchos convertidos de esa universidad que estuvieron en el Centro Cristiano Arrebatamiento. Se predicó fervientemente, pero ustedes conocen el Lago Athabasca 245, muchos de aquí lo conocen. Era una casa, un primer piso, un zaguán, un patiecito, era un lugar pequeño. Y el hermano Ernesto dijo, este lugar, para la cantidad de gente que está creyendo y que está recibiendo al Señor, la pesca es mucha, Señor, la red se está llenando. Y él no fue egoísta, él no fue envidioso. Él dijo, hey, la barca de al lado, centro de fe, esperanza y amor, ven. Mi barca se va a hundir porque son muchos. Súbete los peces para allá. Y la gran mayoría de la gente que se evangelizó se fue al centro de fe. Aquí está la familia Bocanegra que no me deja mentir de eso. Es verdad. Y el hermano Ernesto los mandó al centro de fe. Eso es hacer crecer el reino de Dios. No mi obra, no mi reino, no mi iglesia. Eso es hacer crecer el reino de Dios. Es quitar ese egoísmo y decirle a la barca de al lado, el Señor hizo una gran obra, hizo un milagro, hizo una pesca tremenda. ¿Sabes qué? Ven y ayúdame, porque yo no voy a poder solo. Y yo veo iglesias de 5,000 personas o hasta de menos, en donde ni siquiera conocen a las ovejas. Eso no es pastorear, eso no es discipular. Conozco una iglesia donde un hombre tiene 20 años, me consta que tiene 20 años asistiendo. Y un día le dije a su pastor, oye, te envío unos documentos a través de esta persona, porque estás muy ocupado. ¿Quién? No la conozco. ¿Cómo no? Se llama así, es así físicamente, tiene 20 años en tu iglesia. No tengo ni idea de quién es ese. Muchos vienen a mi iglesia y muchos dicen que vienen a mi iglesia y ni es cierto. Y además es siervo, o sea, ha sido diácono en esa iglesia muchos años. Conozco otro caso en una iglesia también muy grande, gracias, también muy notoria, en donde un siervo de alabanza de esta iglesia se fue a esta iglesia más grande y se convirtió en el director de alabanza del culto principal del templo principal. El pastor en 10 años nunca lo conoció y era su director de alabanza. Nunca supo ni su nombre. Yo se lo pregunté, tú eres el director de alabanza, la gente te conoce, tú diriges el culto principal. ¿Alguna vez has hablado con el pastor? Nunca en 10 años. Nunca en 10 años lo han pastoreado. Eso es trabajar para nuestro propio reino y no más hacernos fama de llenar templos y de llenar instituciones. Hay iglesias como esta, y yo lo reconozco, que tenemos escasez, falta de siervos en la alabanza. ¿Y sabes qué nos ha pasado cuando preparamos siervos? Prefieren irse a una iglesia grandota a ver si en una de esas les toca ser parte del grupo 820 que venir aquí a servir al Señor en la iglesia en donde se les preparó, en donde se les discipuló, en donde se les enseñó, ¿verdad? Está terrible eso. Yo digo, ¿cómo puede ser que hay iglesias en donde hay 7 bateristas y aquí no tenemos? Y los cuates están esperando a ver a qué hora les dan un chance de darle un golpe al tambor y bajarlos del escenario. Y aquí no hay un baterista.
¿verdad? Debemos nosotros en la labor de evangelismo quitar esa envidia, esa competencia, esas presunciones de nuestro corazón, porque además, fíjate lo que hizo el Señor. Ellos compartieron y no dijo, y ambas barcas se quedaron a medias. Aquí dice, ambas se llenaron. Ambas se llenaron. El Señor va a hacer prosperar, fructificar las dos barcas, o todas las barcas que sean necesarias, con tal de que el reino de Dios se extienda. Te puedo dar otro testimonio muy reciente en esta iglesia a través de nuestra hermana Gilda. Vino aquí una hermana que vive en Tultitlán. Ella quería venir a esta iglesia, pero vive en Tultitlán. Y le dijimos, oye, pues allá en Tultitlán está la iglesia con el pastor Joel, con el hermano Chuy. Te queda a 2 cuadras de tu casa. ¿Por qué no mejor te congregas allá? No. Aquí la trajo Gilda, aquí, que se quede. Me vale que la hermana tenga que gastarse un montón en transportes y hasta se mete en problemas con su esposo, pero aquí la queremos porque aquí nos vamos a enseñorear de ella. No, ¿sabes qué? Ese pez quedó más cerca de la otra barca, súbanlo a esa barca. Y también ahí se le va a enseñar y también ahí se le va a discipular y también ahí se le va a cuidar, porque esa es una iglesia que sí pastorea. Pedro también se humilló ante el Señor. Y el temor de las cosas que hace el Señor invadió a Pedro y invadió a los discípulos y a los que vieron todo esto. Cuando tú y yo vemos los milagros de Dios, por ejemplo, un crecimiento rápido en una iglesia, debemos humillarnos y debemos temer a Dios por las grandes cosas que Él hace, reconociendo que la obra magnífica, la obra poderosa, la hizo Él. Debemos quitarnos toda soberbia, toda presunción, toda vanagloria de nuestras grandes obras. Lo hago así entre comillas en el aire, ¿verdad? De nuestras grandes congregaciones, de nuestros grandes templos, de nuestra fama, de nuestra riqueza o de cualquier honra de hombres. Todo esto debe quedar fuera del sentir evangelístico de la iglesia. Y yo te lo resumo de 3 formas. Que la fama que crezca sea la de Cristo. Que el reino que se extienda sea el reino de Dios. Y que el evangelio sea predicado a toda criatura. Esas son las prioridades que debería tener la iglesia verdadera con respecto al evangelismo y con llevar la palabra a otros. Proverbios 15:33, no lo busques, te lo leo, dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Pedro se humilló, temieron a Dios, él incluso se arrodilló, le dijo: no te me acerques, apártate, porque soy hombre pecador, no merezco, Señor, estas cosas que estás haciendo. Son grandes, son poderosas, esto solo lo puede hacer Dios y yo solo soy un hombre. Y se humilló delante de él, y los discípulos dice que los invadió el temor. Dios mira el corazón, y Dios miró el corazón de Pedro y de los discípulos, y a esa humildad entonces el Señor trajo honra. Dios mira el corazón y les dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esto fue una pesca material, física, pero era solamente un ejemplo para que tú entendieras, Pedro, y para que Juan y Jacobo y los que están aquí entendieran que yo te llamé a algo mayor, que yo te llamé a ser pescador de hombres, es decir, a echar las redes del evangelio para salvar, para sacar de la muerte, de la condenación del pecado a todos aquellos que están todavía sumergidos en ese mar de pecado y de muerte y del mundo. El testimonio o el milagro tenía el objetivo de mostrarle a Pedro y a nosotros que Dios nos ha llamado para una pesca espiritual de almas. Y esto para ti, para mí, debe ser un privilegio. Es un privilegio ser escogido para trabajar para el Señor en esto. Si tú y yo entendemos que es un privilegio evangelizar y llevar el testimonio de Cristo a todo lugar, es un privilegio que Dios te haya escogido a ti. Él te amó, Él te escogió, Él te miró antes de que nacieras, Él te miró desde el vientre de tu madre, Él te escogió para Él y para que le sirvieras. ¿Te das cuenta de lo hermoso que es eso? ¿Te das cuenta del privilegio que es eso? Si tú y yo tenemos esa mentalidad y entendemos ese gozo, ese privilegio que es esto, entonces, ¿sabes qué? No nos vamos a avergonzar del evangelio, de predicarlo y de vivirlo. Y no te va a costar trabajo. Yo sé que aquí hay muchos que son el único cristiano de su casa. Y que es bien difícil, porque yo no viví eso. Yo nací en un hogar cristiano y cuando yo crecí y conocí a Cristo, mis hermanos ya eran cristianos y yo estaba en un ambiente cristiano.
Pero yo sé que aquí hay muchos que son el único cristiano en su casa. Y es bien difícil porque no te van a querer aceptar eso, porque te van a decir, eso es no lo que yo te eduqué, así no te crié, esa no es la religión que yo te di. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes que es un privilegio ser llamado por el Señor, entonces tú sin temor vas a ir y le vas a decir a tu familia y le vas a decir a la gente cercana, ¿sabes qué? Es al revés. Es un privilegio que yo te pueda traer esta palabra a ti. Yo ahora soy luz en esta casa. Y te van a decir que eres un presumido. ¿Qué presumido? Ahora dice, ahora te crees mejor que nosotros. Yo no me creo, soy porque Cristo me ha hecho su especial tesoro. Pero también te quiere hacer a ti su especial tesoro. También quiere que tú seas su pueblo. También te amó a ti, también te escogió a ti. ¿Y sabes qué? Pues ahora tú sé la luz de esa casa. Tú sé la sal en esa tierra. Tú lleva el evangelio, tú predica la palabra sin miedo y sin temor, porque la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú quieres que tu familia sea salva? No te avergüences del evangelio y cree que tiene poder para que tu familia sea salva. Tú dices, es que no me van a creer, el evangelio tiene poder para que crean. Es que no lo van a aceptar, el evangelio tiene poder para que lo acepten. Es que no me van a oír, el evangelio tiene poder para abrir los oídos. Pero nosotros necesitamos entonces entender el privilegio que es llevar el evangelio de Cristo a todo lugar. Y empezando por el prójimo, empezando por el más cercano. Dios me puso esta semana una pruebota. Se acaba de cambiar mi vecino de abajo. Y resultó que el cuate está en la pachanga total. Y él inauguró su departamento con un fiestón. Y no nos dejó dormir. Y se enoja uno porque no duermes y así todo. Pero esto que yo dije de amar a tu prójimo, pues ahí el Señor me hizo probarlo, porque en la versión King James, en inglés, dice Love thine neighbor. Quienes saben inglés saben que neighbor es vecino. Y entonces el Señor me puso en mi corazón la frase de ama a tu prójimo, pero en inglés. Y me dijo, ama a tu vecino. Y hoy ya estoy orando por ellos. Yo siento que hay mucho conflicto en su corazón. Y no bajé a pelear, bajé a darles la bienvenida, les ofrecí de parte de mi esposa y mío nuestro servicio, cualquier cosa que necesitaran. Y estoy orando por ellos. Y dije, Señor, me cuesta mucho trabajo porque este cuate van 2 noches que no me deja dormir, todos los viernes y todos los sábados hace unos pachangones de terror. Y en departamento, pues imagínate, me toca todo, como si estuviera yo ahí en la fiesta. Y oímos todo. Pero el Señor me dijo, pues ama a tu vecino, porque si no, no estás cumpliendo lo que te mandé a hacer. Gánatelo, me dijo el Señor. Gánatelo con tu testimonio. Fue duro, porque yo soy de mecha cortita. Pero ayer le consta que bajé y hablé con él, y a la siguiente noche lo repitió. Yo le dije, Señor, la mecha se está haciendo más cortita, me está haciendo enojar más. Y me dijo el Señor, ámalo más. Y entonces yo bajé, le mandé un mensajito, tengo su WhatsApp, y no lo vio, ni siquiera le llegó. Entonces dije, bueno, pues ya eran las 12:05 de la noche y no podíamos dormir. Entonces bajé y toqué la puerta. Y cuando iba bajando, iba yo, la verdad iba enojado, ya iba molesto. Dije, ahora sí le voy a reclamar, ahora sí le voy a decir que en este edificio hay reglas y que él tiene que respetarlas y no sé qué y no sé cuánto. Ya venía yo muy enojado, de hecho hasta pobrecita de mi esposa, porque pues me vio que brinqué la cama, me puse la chamarra, abrí la puerta y salí, y hasta le dije, y no salgas y no sé qué, y ya estaba yo así muy pues no enojado, pero como alentonado, ¿no? Y cuando iba yo bajando la escalera, porque nada más era el piso de abajo, me dijo el Señor, ámalo más y tú no te preocupes, tú ahora sí que trátalo bien y yo voy a poner temor en él. ¿Temor de mí? ¿De Eliud? No, temor de Dios. Por eso yo creo que el Señor a esos vecinos de abajo los quiere para él, porque si no, no estaría haciendo eso con ellos. Y entonces yo llegué y estaba todo la pachanga y nada más toqué así chiquito el timbre, además que iba yo medio como asonsado, medio adormilado, y salió el muchacho y yo no tuve que decirle nada. Salió, en cuanto oyó el timbre apagó la música, apagó las luces, todo. Yo dije, bueno, pues se está escondiendo. Abrió la puerta y sale y me dice, perdón, discúlpame, no, es que esto no vuelve a suceder, no lo vuelvo a repetir, discúlpame porque yo entiendo y ya estabas dormido y ahorita me pongo audífonos para ya no seguirte molestando ni nada, no me dejó ni hablar.
Y yo le quería decir, no, discúlpame, no, perdón, no, vuelve a mí, no te preocupes. Y cerró la puerta y se metió y no ha vuelto a hacer un solo ruido. ¿Sí o no? Anoche nos dejó ya dormir, porque esto viene desde la semana pasada. Entonces dije, Señor, bueno, pues esta es la manera entonces en que tenemos también que llevar el evangelio, ¿verdad? Con temor de Dios, con humildad y con amor. Ama a tu vecino, ama a tu prójimo. Si tú tienes este corazón, o si yo tengo este corazón, porque Dios todavía lo está transformando, yo creo que Dios me puede usar, como yo declaré desde el principio, para que las 112 familias reciban a Jesucristo, reciban el testimonio de Cristo y muchos crean al Señor, porque sé que hay algunos que van a endurecer su corazón. Ay, gloria a Dios. Todo esto lo dije para que entiendas que es un privilegio el ser escogido para trabajar para el Señor en esto. Al final de la cita de Lucas 5 dice que los discípulos dejaron todo y le siguieron. Esto a mí me dejó muy impactado, porque imagínate después de una pesca de ese tamaño, no hombre, pues vamos a poner a recoger y vamos a limpiar el pescado y vámonos al mercado a vender, ahora sí, ya la hicimos, ¿verdad? Sin embargo, ellos no pusieron sus ojos en el milagro o en el fruto, ellos pusieron sus ojos en aquel que hizo el milagro y aquel que hace prosperar y fructificar, en Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que aunque venían las barcas llenas y las redes llenas y ese día había sido una gran ganancia, dejaron todo y siguieron a Jesús. La cita de Juan 21 nos hace entender que el haber hecho esto y seguir a Jesús permitió que se volviera a cumplir este milagro o uno muy similar, ¿verdad? Si ellos hubieran quedado ahí, habría sido como este joven que se acercó con Jesús y le dijo, solo déjame enterrar a mi padre y después te sigo, ¿verdad? Y ya no siguió al Señor, ¿verdad? Ya no continuó con él, porque tenía sus ojos puestos en otras cosas de este mundo. Así es el caso, ¿verdad? Cuando nosotros veamos en el evangelismo los resultados, los frutos que trae el Señor, pues no pongamos los ojos en esto. Ahora sí, mira, ya llenaron todas las sillas, ahora sí ya tuvimos que poner otra fila, ahora sí. No pongas tus ojos en eso. Pon tus ojos en Jesucristo. Una vez una hermana vino a la iglesia y ella faltaba mucho. Venía una vez cada mes, o sea, de 3 semanas no, una sí. Pero cada que venía a la iglesia me decía, mira, qué poquitos, faltó tal, y faltó tal, y faltó tal, y se sabía todos los que habían faltado ese domingo. Me decía, ¿qué vas a hacer? Pues mira nomás, faltan mucho, no vienen. Y le dije, bueno hermana, pues lo primero que voy a hacer, pues es decirte a ti que vengas todos los domingos. Porque la primera silla, hoy pues tú viniste y ves las demás sillas vacías, pero tú no ves los otros 3 domingos tu silla vacía, ¿verdad? Entonces, eso que hacía la hermana era poner los ojos en las circunstancias, ¿verdad? Pero ella tenía que cambiar y decir, no, yo voy a poner mis ojos en Jesús. Y si ella tenía puestos ojos en Jesús y no en cuántos éramos, habría venido todos los domingos y seguiría en esta iglesia porque ya no se congrega. Vamos a la última partecita aquí y de ahí vamos a basarnos en lo que está en Juan 21. En la cita de Juan se repite, o más o menos se repite esta escena. Los discípulos salen a pescar y no logran sacar nada, pero Jesús se presenta. Y aunque ellos no entendían que era Jesús, porque recuerden que esto fue después de que Él resucitó, ellos reciben una orden del maestro. Ahora les dice, echa la red a la derecha y hallarás. La vez pasada ellos ya estaban en la orilla limpiando sus redes y el Señor los manda a lo más adentro en el mar de Galilea, ¿verdad? En esta ocasión dice que ellos estaban como a 200 codos cerquita de la orilla, tanto que alcanzaban a verlo, alcanzaban a oírlo porque Jesús estaba en la playa, y ahora les dice, ahí donde estás, echa la red a la derecha y hallarás, ¿verdad? Entonces a veces pensamos que cuando la Biblia dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, pues a hacer África, y de hacer discípulos a todas las naciones, no, pues seguro me va a mandar a Japón. No, o muchas citas de este tipo, ¿verdad? Me seréis testigos hasta lo último de la tierra, Brasil, porque me gusta el carnaval y la samba, ¿no? Y pensamos que es así, pero a veces el Señor te está diciendo, ya si yo te envío a otro lado, como a ellos los enviantes más profundo, yo lo hago, yo te lo digo, pero por lo pronto, ahí donde estás parado, echa la red a la derecha y hallarás. Y eso es lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que el primer lugar en donde tenemos que dar testimonio es ahí, a la derecha tuya.
con tu prójimo, con tu vecino, con el más cercano. Dijimos al principio que el Señor Jesús es el que sabe el lugar y el momento, ¿verdad? Y entonces oigamos la instrucción, la voz del maestro, para saber en dónde echar la red, porque los discípulos podrían haber dicho, el Señor nos dijo mar adentro, ahí, vámonos, y seguro no pescaron nada, ¿verdad? Pero ahorita el Señor les dijo, no, es que ahora la bendición está acá, y tú vas a hacerlo en donde yo te diga, y la obra la vas a hacer en donde yo te mande, ¿verdad? Los discípulos obedecen a la voz del maestro, y el milagro se repite, o bueno, quizás no, más bien este es otro milagro, mejor, más grande. ¿Por qué? Porque ahora dice aquí que no era solamente una gran cantidad de peces, sino que eran grandes peces, o sea, de gran tamaño. Entonces, fíjate, cuando tú continúas en la obediencia al Señor, el Señor dice, hago milagros, pero la Biblia dice que Él aumenta sus maravillas. La Biblia dice que Él nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conoces. El Señor dijo que en su nombre haremos mayores cosas que las que están testificadas que Él hizo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar en expectativa de lo que Dios va a hacer, pero ¿a qué voy con esto? No te quedes atrapado en lo que fue o en lo que pasó. Dios tiene algo mejor preparado. Muchos conocieron el Centro Cristiano Arrebatamiento cuando tenía más de 1,000 asistentes. De los que están aquí, bueno, mis hermanos Bocanera, Gustavo, por ejemplo, mis hermanos Amaro, conocieron cuando la iglesia fue muy grande. Y yo, muchos hermanos que luego me encuentran me dicen, es que desearía que así fuera, es que te acuerdas cuando éramos 1,000, es que te acuerdas del grupo de jóvenes que tenía 400, es que. La Biblia dice que no hay nada de sabio, está escrito en Proverbios, cuando nosotros estamos mirando para atrás y deseando, anhelando las cosas que ya fueron. Ellos podrían haber anhelado, pero el Señor ahora les dijo, no mires para atrás, mira para adelante. Yo puedo hacer algo mejor y más grande de lo que ya había hecho. Y yo quiero tomar esto aún como una palabra para esta iglesia. Dios puede hacer algo mejor y más grande de lo que hizo antes. Porque la iglesia era muy numerosa, pero así tan grande era, así estaba llena de pecados. Homosexualismo, lesbianismo, murmuración, chisme, adulterio, fornicación. Tan grande era la iglesia, así estaba llena de pecados. Yo creo que el Señor nos está preparando para algo mejor. ¿Nos puede dar de nueva cuenta más? Claro, pero también el Señor quiere que sea mejor la pesca, que ahora sea una iglesia que crezca, pero no solo en número, sino que crezca en madurez espiritual y en el conocimiento de Cristo. Eso es lo que el Señor desea. Por eso creo que este es un mejor milagro y más grande que el otro. Ahora el turno es de Juan, porque dice ahí el discípulo a quien el Señor amaba, Juan así se describe a sí mismo, de reconocer al maestro. Más que físicamente, porque estaban ahí a una distancia de la playa, reconoce la obra milagrosa que solo Jesús puede hacer. Y Pedro se une y reconoce, dice, sí, es el Señor, tiene razón Juan, y de plano se avienta, se ciñe y se avienta al mar y se apresura a estar con él. Jesucristo está en el cielo, ¿estás de acuerdo conmigo? Nuestro Padre, dice la Biblia, Dios es espíritu, y dice que Dios es invisible. El Espíritu Santo es invisible, Él está aquí ahorita, aquí está conmigo, y aquí está rodeándonos, y aquí está encima de nosotros, pero no lo vemos. ¿Dónde está? No lo veo. Es invisible, ¿verdad? Aquí está también, dice, pero no lo veo. Si le hago así, voy a ver mis pelitos del pecho nada más. Pero cuando tú y yo somos testigos de los milagros y de la obra del Señor, podemos entonces también reconocer al Maestro, reconocer al Espíritu. Esto es lo que estaban ellos haciendo, porque ellos, acuérdate que no les había sido quitado ese velo, abierto el entendimiento de comprender que era Jesús. Hasta ese momento sucedió. No entendían, no sabían que era Jesús, aunque él ya se les había aparecido a los discípulos varias veces, no entendían que era Jesús. Se lo sospechaban, pero no estaban seguros. Y además estaban a una distancia de la playa, ¿no? O sea, quizá físicamente veo ahí un cuate, veo ahí sus barbas, pero no lo distingo totalmente. Juan, que amaba al Señor profundamente y sabía que Dios lo amaba a él, no distinguió a Jesucristo por su físico. No tuvo que esperar como Tomás a que el Señor le enseñara las heridas para que creyera que estaba ahí, ¿verdad? Él, al ver esa obra milagrosa de parte del Señor, de decir,
Ese que está en la playa con autoridad, además nos dijo hijitos, con amor, nos dijo echa la red y van a estar los peces, y salieron esos grandes peces. Ese no puede ser otro más que mi maestro, más que mi Señor. Cuando tú y yo empecemos a creer, a vivir, a practicar todo esto que hemos platicado en esta hora y a ver las obras del Señor, vamos entonces a empezar a reconocer que son las obras de parte del Señor. Un corazón endurecido que se convierte. Una persona que practicaba brujería, hechicería o santería, que ahora es hijo de Dios o es siervo de Dios, ¿verdad? La colonia más peligrosa, pues ahí entré y el Señor me permitió evangelizar. O sea, cosas que a lo mejor dices no veo al Señor, pero el testimonio de las cosas que sucedan te va a hacer entender que la presencia del Señor está ahí contigo y que la palabra del Señor está ahí contigo. Porque decían, bueno, pues ¿dónde está Jesús hoy para venir aquí y ayudarme a hacer esto? Sí está en tu corazón, como dijo Alexander, y está a través del Espíritu Santo y de la palabra con nosotros. Aquí hay otro detalle y con esto vamos a terminar. En esta ocasión la red no se rompió. ¿Se fijaron en eso? La otra vez dice que las redes se les andaban rompiendo. En esta ocasión la red no se rompió. Y para mí, yo dije, Señor, ¿esto tiene un significado o nomás es un dato? Y me hizo sentir el Señor, sí, venían mejor preparados, traían mejores redes. Porque a Marte no eran, acuérdense, otra vez gran cantidad de peces, ahora sí dice cuántos, 153, si no eran grandotes, era más peso todavía. Y en esta ocasión la red no se rompió porque ellos venían mejor preparados. La enseñanza final que el Señor me dejó y hoy para compartirte es esta: fortalece tu red de pesca. Repite conmigo, fortalece tu red de pesca. Otra vez, fortalece tu red de pesca. Si oras más, si escudriñas más la palabra, si conoces más de la palabra de Dios, si guardas el testimonio, tendrás una red mucho más sólida para poder recoger la pesca que el Señor te envíe a levantar. ¿Por qué a veces decimos, Señor, por qué no se ha levantado la pesca? Y a lo mejor nos ha faltado mirar que nuestras redes están débiles. Hemos pescado, hemos echado la red, la hemos levantado, pero se ha roto porque no está lo suficientemente fuerte. Fortalece tu red de pesca para que podamos recoger el fruto que el Señor nos ha enviado a levantar. A esta iglesia local y a cualquiera que escuche, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.